mañana, 16 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Lógicamente que el interés de todo el ciudadano ecuatoriano, especialmente los amantes del fútbol, están en el partido de hoy a las 6:30 de la tarde con Uruguay en Montevideo de nuestra selección. Hay que estar optimistas en medio de esta incertidumbre, en medio de esta oscuridad y en medio de los problemas de la inseguridad. A veces el fútbol y sus resultados son una especie de bálsamo, ¿verdad? Que un poco nos serena en esta crisis que tenemos actualmente. Está con nosotros Pacha Lucía Terán Pineda. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular. El candidato es Jorge Elías que Escala Zambrano. Estuvo la semana pasada aquí en la Radio Atalaya y esta vez está su binomio, Pacha Terán. Pacha, mucha gente, muchos oyentes quizás no conozcan sus antecedentes, ¿verdad? Y sus propuestas y por qué motivos usted pues aceptó intervenir en la contienda electoral como candidata a la vicepresidencia. Un poco, díganos quién es Pacha Terán. Buenos días. Bueno, ali punjata charipashunchik tukuya kay atalayan tata uyanapuk mashikunawan. Les saludamos desde Otavalo, Imbabura, desde la provincia de Los Lagos, aquí a esta hermosa ciudad de Guayaquil y a todos los oyentes de Atalaya Radio. Como tú bien estás diciendo, mis nombres y mis apellidos están a disposición del Ecuador. He tenido la posibilidad de estudiar siempre en el sector de la educación pública, tanto la educación primaria, secundaria, como la educación superior y la educación para sacar los títulos de maestría. Solamente la especialización de género y desarrollo fue obtenida en la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, porque correspondía a un programa de estudios que pudo bajar a territorio y eso nos permitió estudiar algunas personas, por supuesto es privado esa universidad. Y sin embargo, mi título de cuarto nivel, es decir, mi segundo título de cuarto nivel, lo pude obtener en la Universidad Central del Ecuador, en donde además también soy docente y tengo mi título de gestión de recursos hídricos en la universidad que logré sacar. Pero también este programa fue súper interesante porque tuvimos convenios con México, con Holanda, y el estudiante que tenía la maestría de este estudio, de este programa, podíamos acceder a seguir un módulo o dos en uno de los dos países. Entonces yo tuve la oportunidad de también estudiar en México, en la Escuela San Luis Potosí, en México. Entonces eso fue muy importante por toda esta gestión que permitió la Universidad Central para que estudiantes ecuatorianos podamos también hacer un estudio de intercambio en otros países. Eso fue muy interesante para mí porque tuve la oportunidad de conocer Y México. también ha hecho radio, ¿verdad? Sí, en mi época juvenil, Claro. Cuéntanos un poco, ¿no? diríamos, sí, muchas gracias. Tuve la oportunidad de ser radiolocutora de Radio Ilumán. Es una de las radios más sintonizadas del pueblo quichua, del sector de Imbabura. Al inicio era bastante pequeño, ahora tiene una cobertura bastante importante. Sin embargo, como tenía ya que trasladarme a estudiar en Quito, porque estudié en Quito, por eso conozco los barrios de Quito. He estado en Quito muchos años, he trabajado, he vivido, estudiado en Quito. Entonces ya tuve que dejar este programa que yo planificaba, locutábamos, hacíamos investigación, hacíamos radio desde el Si le territorio. gusta la radio. Claro, sabes que a través de la radio Ilumán incluso logramos hacer programas de capacitación en diferentes áreas de la comunicación comunitaria especializadamente en radio. Entonces, sí, he trabajado. Y después dentro del área de la comunicación en la Universidad Salesiana, donde fue mi pregrado, entonces logramos, digamos, conectarnos con los programas de comunicación que tenía la universidad
y colaboré con los programas en audiovisuales Don Bosco. También continuamos haciendo radio, pero radio y en este caso televisión. Sin embargo, mi carrera estaba más en el tema de desarrollo y gestión local, entonces em, era bien bonito combinar las dos herramientas, ¿no? De producción, pero también de investigación, porque la gestión local, en cambio, es un tema de economía, de antropología, de sociología, de derecho, de administración, de finanzas. Entonces, sí, fue muy interesante. Y ahí conocí a mucha gente valiosísima que después actualmente son amigos, son compañeros que conformaron un grupo de rock que se llama desde el género Longo Metal y son muy amigos míos que ahora son conocidos como Curare. Entonces mantenemos, ¿no? Esta cercanía que hemos tenido entre la gestión y la comunicación nos permitió generar estas amistades muy Y importantes. hablando de comunicación, también ha escrito artículos, ¿verdad? Para revistas, y etcétera. Sí, o sea, es obligatorio, claro. Después fui voluntaria en Indymedia. Sí, esto am, mm, es una red de comunicadores internacionales que se escribe de forma voluntaria. No exigen un estilo sí, de periodismo, sino que lo que buscan es articular acontecimientos a nivel nacional y es una red mundial. Realmente es una red mundial. Indymedia es uno de los instrumentos de comunicación alternativa que permite que la persona que está en X y el lugar pues pueda decir lo que está pasando, ¿sí? Pero después también, algún momento estuve de articulista en empresas de la provincia de Imbabura, ¿Y de qué colaborando. temas escribía? De educación, también he escrito para Uruguay, igual con temas de educación, de agricultura. Después, poco a poco, ya en el desarrollo de mi etapa profesional, de mi campo profesional, que está vinculado a la economía, al desarrollo, a las ciencias sociales, a la antropología, porque esa era la escuela, era porque ya no está esa escuela de desarrollo local sostenible. Entonces, hemos trabajado, ¿no? Para la población de montañas, que es un proyecto que busca articular a las personas y sociedades de la altura. Entonces, hemos hecho la traducción, la interpretación, pero también hemos escrito un equipo interesante. Hemos trabajado en el Foro Social Mundial, en el Foro Social de las Américas, a nivel de comunicación, incluso he apoyado en la cobertura total de algunos congresos de la CONAIE de movilizaciones, digamos, y al final, durante todo este proceso, mi fuerte ha sido la educación, recursos hídricos y todo lo que se refiere al agro. Y desde el punto de vista político electoral, usted se identifica con la izquierda. Mira, yo soy nazco en una comunidad, nací en una comunidad, mis padres, mi madre son de la comunidad y dentro de la comunidad somos multifacéticos, somos multidisciplinarios, a la vez que nosotros estamos estudiando en la academia, muchas veces yo también he sido servidora pública, no hemos dejado nosotros de estar conectados con la comunidad con el pueblo, con los barrios. Entonces eso a mí me ha identificado, sí, como persona que me identifico totalmente con la izquierda, ¿no? Me dejo llevar por el corazón y el corazón está a la izquierda. Y está Entonces, afiliada a la Unidad Popular, sí, claro que, a ver, no estoy afiliada a la Unidad Popular, pero es realmente adherente, simpatizante. soy simpatizante, soy adherente, pero también hemos estado, sabes que quisiera tener una pausita ahí porque Sí, siga. em, como parte del movimiento indígena, y como parte de la dirigencia también provincial del movimiento indígena, para esa época de la organización provincial Chijalta-Fisi, justamente coincidió mi dirigencia cuando empezaron a cerrar masivamente las escuelas públicas interculturales y en todo el Ecuador estaban las escuelas cerrándose masivamente y que ahora se está repitiendo aquí en Guayaquil. Entonces, eso nos permitió organizarnos específicamente en defensa de las escuelas interculturales bilingües y en defensa de la educación en general, porque todos fuimos afectados. Entonces, esta defensa a la educación me permitió encontrarme con la Unidad Popular. Para esa época me encontré con Ramiro Terán. Él era asambleísta por la provincia de Imbabura, justamente de lo que antes era el MPD
y logramos articular varios procesos para defender el sistema educativo y finalmente algunas escuelas fueron reabiertas, otras escuelas se mantienen cerradas y eso es fatal, se tiene que volverse a abrir y no solamente abrir, sino fortalecer. Pero también esta demanda llegó a presentarse en la aquí en la Corte Constitucional y se elevó a través de Roxana Palacios al Pleno de los Derechos de Ginebra. Entonces, este proceso en la defensa de la educación incluso permitió que la misma CONAIE tome como vocería a este problema y sea ya no solamente desde la provincial, o sea, solamente desde una defensa de las escuelas, sino que sea un proyecto de defensa nacional. Eso fue uno de los logros que se ha logrado a nivel, digamos, de la educación y donde nos hemos encontrado con la unidad popular. Después, podríamos decir que no he estado yo todo el tiempo con la unidad popular porque mi carrera, mi especialización y también mi compromiso con el agua, con el páramo, con la agricultura familiar campesina me ha permitido articularme a la agricultura familiar campesina a nivel nacional y la agricultura familiar campesina tiene pues también su organización internacional en América Latina, en el Mercosur y así se va elevándose porque está reconocido por las Naciones Unidas. Pacha, ¿y le hubiese gustado que las izquierdas se hayan unido para estas elecciones? Bueno, terminando mi presentación, sí, Sí, diríamos, me presento como una persona multifacética, con mucho cariño, realmente mi compromiso con el páramo, porque desde ahí proveemos del agua claro a que todo el sí, Ecuador claro que y sí. desde ahí se concentra el agua. Y creo que estas luchas, como del agua, del páramo, las luchas antimineras y las luchas que proponen economías alternativas, que proponen otras economías que sí sostienen, que sí es sostenible en el tiempo, que es sostenible financieramente, nos une a las izquierdas. ¿Sí? En el Ecuador tenemos tres opciones de izquierda claramente definidas. Cuando me presentaron aquí como precandidata, justamente hice un llamado para que esta situación electoral pueda confluir en una sola propuesta para el Ecuador. ¿Pero qué pasó, pues? Y sin embargo, yo soy testigo, Sí, ¿sí? De que la Unidad Popular incluso estaba dispuesto a declinar las candidaturas del binomio presidencial para que podamos sumarnos a una propuesta viable, potable, pero lamentablemente los intereses mezquinos de personajes y de dueños de tiendas y todo eso no lo permitió y entonces esto nos ha permitido en cambio, por un lado, asumir esta tarea de construir un Ecuador justo sin tanta pero eso delincuencia. perjudica a la línea de la izquierda, porque cada uno va con su propio candidato y cada uno va con los votos dispersos, pues, o sea, se distorsiona la izquierda Es que y se atomiza a la izquierda, ¿no? habría que En vez de que pensar, haya una unidad ahí, se van todos con el voto, que podría no, inclusive al contrario, el provocar alguna Ecuador. opción para la segunda vuelta, ¿no? Mira, al contrario, el Ecuador tiene que saber que en el Ecuador estamos organizados al interior de las izquierdas en un proyecto político, pero solamente son tres opciones, ¿sí? Pero Entre las cuales, usted habla de Unidad Popular, que para mí es el único partido político ideológico del Ecuador. por eso estoy Sí, hablando de ¿verdad? ¿Y unidad de otros popular. dos cuáles son? Los otros dos se plantean como izquierda. El correísmo es No, izquierda. no. Los socialistas se plantean como Ya. izquierda, pero tuvieron muy poca voluntad de hacer la Pero unidad, Granja, ya. ¿ya? Y Leonidas hizo. También se plantea como izquierda, pero no tienen la voluntad de unirse. Ahí es la diferencia. Nosotros, en cambio, tenemos la voluntad y el proyecto político de la unidad para el Ecuador. No, Cediendo aquí, posiciones, ¿verdad? por supuesto, Y los pues otros no cedían posiciones. hay que ceder posiciones para Claro, poder conformar hasta una familia, ¿no es cierto? exactamente, claro. Entonces, cuando hay ese tipo de intereses mezquinos, no es Pero posible. eso ya lleva mucho tiempo. Siempre las izquierdas, cuando hay elecciones, vamos a unirnos y no se unen por los intereses que usted dice. Mire, pero también No maduran, Pacha. pero nosotros no podemos responder por ellos. Nosotros lo que sí podemos decir es que somos un movimiento de unidad que llama a la unidad y que propone la unidad. Por eso está encabezando en este binomio importantísimo compañero Jorge Escala Zambrano, compañero de aquí de Guayaquil, mi persona desde la Sierra Ecuatoriana que no viene asomando en este momento
sino que, como lo he dicho ya, vengo trabajando un proceso de muchos años, ¿sí? Y también tenemos al compañero desde la Sierra encabezando la lista de asambleístas nacionales, que es Andrés Quispe, compañero de Quito, urbano, acompañado por la compañera Margot Corrales desde el sector de la agricultura familiar campesina, desde el seguro Buenos campesino. puntuales, Entonces, buenos puntuales. hay una unidad de los diferentes sectores y estamos demostrando específicamente al país esta propuesta de unidad. Pero usted habla de que hay tres sectores de izquierda, ¿verdad? Ya los ha notado. Entonces la gente se pregunta, bueno, si son tres sectores de izquierda, han de hacer las mismas propuestas en el fondo y en la forma. ¿O hay diferencias entre ustedes con los otros dos? Sí, totalmente, A ver, totalmente, porque nosotros en la conformación de esta propuesta tenemos como prioridad los recursos hídricos, ¿sí? Y hemos planteado un trabajo colectivo, un trabajo coordinado con Jorge o Escala. sea, sí al agua, a la defensa del agua, no a la minería ilegal, ¿verdad? ¿Qué más? La reactivación del aparato productivo del Ecuador con la inversión de capitales aquí en el Ecuador, como muy bien lo hemos demostrado En la agricultura. en la agricultura, en la pequeña y mediana industria, en la pequeña y medianos negocios, que son los principales generadores de empleo. Generar bonos de incentivos, políticas de incentivo tributario, fiscal, para quienes están invirtiendo en el Ecuador, para que no sean castigados a cada rato con impuestos, sino reducir ese tipo de impuestos. Por ejemplo, uno de los impuestos que tienen que de entrada ser reducidos es el impuesto al IVA para que se pueda generar la capacidad de ¿Al doce consumo por ciento o al 10%? al 10%. Eso lo venimos planteando desde mucho antes y creo que con el gobierno de Jorge Escala y Pachaterán podemos decidir, porque pasa por una decisión política comprometida por el Ecuador y esto es posible ¿Y hacer qué en hay con los reducción. otros problemas que en este momento aquejan al país? Por ejemplo, está bien que le diga al elector, bajamos al 10% del IVA, pero han de preguntar, bueno, ¿y qué propones respecto al tema de la inseguridad, de la violencia, de los apagones, de los incendios forestales, de la minería ilegal? ¿Qué propones con el empleo? ¿Qué propones en política internacional? Oiga, hay muchísimas cosas que preguntar, ¿verdad? A ver, nosotros somos internacionalistas, creemos en primer lugar que es importante las relaciones en la misma condición con los países internacionales. México tiene y podemos recuperar esta relación binacional que se ha Tiene perdido. la varita mágica para No hay volver una a varita tener mágica. relaciones con México. No hay la varita mágica, pero existe la voluntad política porque solamente el señor que mandó violando todos los acuerdos internacionales a meterse a México, solamente ese señor puede estar tan loco como para, Pero en muchos lugar, apoyan esa ¿sí? decisión, Pacho. Es al mismo nivel que tiene esas medidas, ¿sí? Fuera de una lógica internacional, que ahora en lugar de proponer respuestas a esta crisis, más que crisis de apagones y de energía, se pone a hablar de 2.000 hectáreas de coca cuando nosotros no tenemos en este momento ni siquiera datos específicos que demuestren lo contrario, ¿no? Entonces, no hay una respuesta. Ahora, ¿qué proponemos, compañero? En lugar de comprar una barcaza que cuesta 100 millones de dólares y apenas genera energía para las molineras Novoa, pues Alquilar, no tenemos, comprar, está alquilada. ¿Qué es está peor, pues? alquilada, peor entonces, sí, Porque si correctamente. usted la compra, la deja acá, pues, ¿no? Si la alquila y paga 100 millones, esa barcaza se va en determinado tiempo. Bueno, corrigiendo, ¿no? Sí, está alquilada. El valor de alquiler que corresponde a la barcaza por 100 millones de dólares, ¿sí? Se puede muy bien invertir en el mantenimiento del parque Claro que termoeléctrico sí. del Ecuador. Sí, Y vamos a tener no solamente la producción de 100 megavatios, ¿no? Y ahora están produciendo mucho menos, sino vamos a tener alrededor de 2.000 megavatios de producción con las térmicas, ¿verdad? si nosotros hacemos el mantenimiento y la inversión de más o menos 60 millones de dólares, sí, 60 millones de dólares en diésel, porque así funciona esas parques Pero termoeléctricos. también hay que construir centrales hidroeléctricas. Y por otro lado, mire, en lugar de estar dando un financiamiento de créditos para comprar paneles solares, la política de Estado de Jorge Escala y Pacháterán es agilitar y procesar todos los elementos tecnológicos para que la luz que tenemos en el Ecuador sea El sol. aprovechado desde la energía
solar, Claro ¿no? que sí, Que es algo que Ecuador claro que sí. es uno de los Pero elementos. también tenemos agua en abundancia. Exacto. Por eso mismo no es justificable que la ausencia del agua sea la única causal para tener esta crisis económica. Hay que ser muy claros en esto. Jorge Escala y Pacha Terán protege los sectores estratégicos del Ecuador y no se va a dar jamás eh, estos negociados intrafamiliares para que ellos mismos buscando comprar, ¿no? Estos sectores por algo se llama estratégicos y por algo está escrito en la Constitución del Ecuador. Bueno, y para el sector indígena, ¿qué propone? Primero, el Estado es plurinacional, ¿sí? Entonces, en este Estado plurinacional estamos, sí, los pueblos y nacionalidades indígenas, está el pueblo afroecuatoriano o el pueblo negro, están los pueblos montubios, están los chacareros, están una diversidad de pueblos, por eso es plurinacional. Entonces, la planificación tiene que ser en el eje plurinacional e intercultural, pero específicamente para los pueblos y nacionalidades, no solamente para el pueblo indígena, así como existe el mandato de las Naciones Unidas y que recoge la Constitución, la educación y la salud intercultural tiene que darse en un eje autónomo independiente, porque solamente así podemos nosotros realmente practicar la interculturalidad y no someterle sobre o bajo un ministerio eh, que hace que se pierda toda la capacidad de gestión de una instancia independiente como cualquier ministerio. Las 9 de la mañana, 38 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con Pacha Lucía Terán Pineda, candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular. El candidato a la presidencia es Jorge Elías Escala Zambrano, que como digo ya estuvo aquí hace poco. En el tema del empleo, que es trascendental, más que a veces la inseguridad y los apagones, porque teniendo empleo las cosas se superan, ¿verdad? Así ¿Qué es. propone, verdad? Porque si no superamos, si no reducimos el desempleo, las tasas de desocupación en el país no va a ningún lado. ¿Qué proponen ustedes como Unidad Popular? Mira, primero necesitamos poner en prórroga los pagos de la deuda externa, todos los ingresos que se está teniendo en el Ecuador, todo está destinado al pago de la deuda externa. También es importante tener una asamblea que fiscalice realmente la inversión en los diferentes ministerios, porque al momento no existe ni siquiera el 2% de inversión, especialmente en el Ministerio de Energías. Entonces, se tiene que hacer una inversión real en todas las instancias que corresponden. Sí, por ejemplo, diríamos, es importantísimo, así como hay un crecimiento de la demanda de energía, en el Ecuador hay un crecimiento de la demanda de acceso a la educación pública básica e intermedia. Esto implica también, con un crecimiento de la población, está habiendo una demanda también en salud, en medicina. Esto implica entonces que el gobierno de Jorge Escala y Pachaterán tiene que hacer una inversión en estos ejes que constitucionalmente están regulados. El 6% del PIB tiene que invertirse en educación, así como en salud también, creo que es el Pero para 4.5%. generar empleo, regularmente los gobiernos primero que hacen, empleo público, no, lo primero que hacen es invertir en construcción, en el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Porque eso es lo que genera mano de Eso obra, ¿no? estoy Ya, diciéndole. ya. Porque usted hablaba de salud, educación, pero Solamente topemos dos temas, ¿ya? Sí, salud y educación. Esos tienen una demanda increíble. Por eso tenemos no ha habido nada de inversión en el Ecuador, entonces tenemos más de 1.000 personas muertas por falta de diálisis. Si nosotros como gobierno invertimos solamente en ese eje, estamos generando no solamente empleo, estamos generando una vida digna y de salud digna para los ecuatorianos. Cuando hablamos de inversión en el sector de educación, estamos hablando en la creación de más infraestructura para que esa demanda sea acogida. Y por supuesto, la red vial tiene que ser vuelta a mantenerse porque está totalmente abandonada. Cuando hablamos de generación de empleo, estoy diciendo también, como lo dije al principio, es la inversión en las pequeñas y medianas industrias, en las pequeñas y medianas empresas, que son las que más fuente las de empleo pymes que se generan. llaman. Pymes o como lo quieran llamar, pero son estos sectores que más fuente de empleo genera, al igual que la agricultura. Exactamente. Entonces, La el agricultura, no hay que Ecuador, olvidarse de eso. por nuestra condición geográfica, ¿sí?
puede generar una cultura agrícola agroecológica que nos permita presentarnos con sello agroecológico al mundo. Y eso va a permitir tener una exportación organizada con soberanía alimentaria, con seguridad alimentaria, ¿sí? Para que podamos exportar al mundo estos productos que ventajosamente lo tiene el Ecuador. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es un sistema integral de generación de empleo, de generación económica, de generación del aparato productivo, pero es integral. Está bien las brocoleras, está bien este tipo de iniciativas, pero son muy gigantes y que solamente se han especializado en esa producción. Necesitamos diversificar la producción, necesitamos cambiar este modo de producción, necesitamos que hacer una transición incluso de este modo de producción monocultivo a uno más agroecológico, agroforestal. Buscando la productividad, porque eso es muy necesaria, la productividad, tratando de que una hectárea produzca la mayor cantidad de quintales de arroz, de azúcar, de café, etcétera. En el plano de los subsidios, ¿verdad? Usted sabe que este país pues, está entre 7.000 y 8.000 millones de dólares que se entregan en subsidios, ¿no? ¿Qué dice la propuesta de Unidad Popular? ¿Se mantendrán los subsidios a los combustibles? A la población a veces que demanda de este tipo de ayudas o habrá que hacer revisiones? Se mantiene el subsidio para el pueblo ecuatoriano que está produciendo para el pueblo ecuatoriano. Es Ya. decir, transportistas, agricultores, empresarios pequeños y medianos, etcétera, pero se revisará inmediatamente el subsidio de las empresas transnacionales mineras que están pagando 5 centavos del kilovatio hora. Esas tienen que ser revisadas. Y por eso te digo, o sea, me preocupa mucho que la Asamblea Nacional no tenga una propuesta de fiscalización durante este gobierno. Bueno, es que no hay tampoco representantes de Unidad Popular que lo reclamen, pues, Por ¿no? eso tiene que estar Andrés Quispe en la Asamblea Nacional, porque se tiene que hacer un proceso de fiscalización enorme. El señor Noboa no puede gozar de libertad después de habernos hecho tanto daño, después de que nos hace perder millones y millones de dólares y vidas humanas. Mira, te cuento, esta pérdida de energía que tenemos nosotros, estos apagones que además está legalmente, además está aprobado por esta asamblea que no hace nada, una asamblea de adorno, en cada apagón estamos teniendo no solamente pérdidas millonarias de recursos económicos de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino también se está perdiendo el empleo, se está perdiendo vidas, porque se están arrollando personas, porque Oiga, no alcanzan a morir. la salud mental, ¿verdad? Revise para que se dé cuenta los efectos que está ocasionando los apagones, porque usted dice, de 2 a 6 no tengo luz, ¿qué hacen sus casas en energía eléctrica? Y Provoca problemas hasta de tipo personal humanos, ¿verdad? Y enfermedades que dentro de poco vamos a verlos en los hospitales, pero sigamos con el tema de los subsidios, entonces no va a haber subsidios para todos. tiene que existir subsidios porque Y es los un combustibles derecho también. ganado porque somos un país petrolero, entonces tiene que haber un equilibrio entre la extracción del petróleo y entre el uso de energías derivadas del petróleo, porque entonces no seríamos un país petrolero, es un derecho. El subsidio es un derecho que ha sido ganado y que se tiene que defenderse. En el tema del ITT, por ejemplo, ustedes no revisarían la probabilidad de volver nuevamente a convocar a una consulta popular para ver si seguimos o no explotando parte del bloque del ITT, Pache. La voluntad del pueblo ecuatoriano ha sido dejar el crudo bajo el ITT. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque es una de las áreas más biodiversas del mundo y por otra es la que mayor carbono recibe o recepta o procesa el ITT. Y por último, quienes son los únicos que deberían decidir si se explota o no ahí son los pueblos no contactados que están los taromenanes ahí adentro. Pero ellos al decidir estar no contactados con esta sociedad civil están ya entregando su respuesta respecto a la extracción del petróleo. Pero más allá de eso, estimado amigo, toda actividad extractivista, sobre todo la minera en estos últimos años, no solamente que nos ha dejado despojando todo el verdor de los paisajes y la sumatoria de los recursos hídricos y el oxígeno que nos produce a nosotros una vida de mayor calidad,
sino que también ha desplazado y ha desaparecido pueblos completos. En el caso de la cordillera del Cóndor, podemos nosotros googlear y ver cómo era antes del 2016 y cómo es ahora en el 2024. Podemos ver que todo eso está desnudo y así podemos entender que el ciclo del agua ha sido cortado por políticas públicas de los gobiernos de turno que no les ha interesado la vida de nosotros y nosotras. Por eso es que llamamos a nosotras como madres de familia, ingenieras, doctoras, médicas que están trabajando en salud pública, arquitectas, todas las compañeras, sabemos realmente cuál es nuestra condición de vida en nuestros hogares. Sabemos qué pasa con nuestros hijos, qué discapacidades estamos sufriendo o qué capacidades específicas estamos teniendo que enfrentar diariamente. Pero eso a los gobiernos no les ha interesado. Lo que les ha interesado es bolsiquearse todos los recursos a sus bolsillos y aquí estamos nosotros, desde el pueblo ecuatoriano. Nosotros no hemos evadido impuestos, estamos al día con los impuestos. Permíteme decirme, ¿Y usted en el caso de los impuestos van a subir o bajar los impuestos, por decirte ejemplo? que vamos a bajar. Van a bajar los Claro impuestos que para tienen que bajar. todos. El impuesto del IVA tiene que ser bajado Pero de eso manera nomás es urgente. el caso del IVA, pero hay otro tipo de Claro, impuestos. tiene Hay que como haber, 3 o 4 por impuestos ejemplo, más. los sectores que son ricos en patrimonio, sí, natural, cultural, tangible, intangible, tienen que tener incentivos tributarios y fiscales. Tienen que tener, sí, en muchos casos, en Quito, por ejemplo, Guayaquil, Cuenca, tienen patrimonios importantísimos que ahora son propietarios de muchas familias, pero no tienen incentivos ni tributarios ni fiscales. Sostener un patrimonio cultural, patrimonial, te trae turismo. Entonces, ese sostener ese patrimonio genera, o sea, es inversión y es una inversión de la familia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer a esta familia? Pues es con incentivos tributarios, por ejemplo, eh, no pagando el IVA, por ejemplo, podría ser totalmente, porque ellos están cumpliendo el rol de que están cumpliendo el rol de ser guardianes de patrimonio. O los campesinos, que son guardianes de semillas y de conocimientos ancestrales, necesitan incentivos, fortalecer el seguro campesino. Sí, los jóvenes, que son nuestro alma mater del Ecuador durante todo el tiempo, tienen que tener incentivos para acceder a la educación y ser rescatados de la delincuencia que están cada vez captados. Los niños, las mujeres y los hombres. Si vamos a decidir ser padres, ser madres, tanto mujeres como hombres, eso pasa por una decisión y tiene que pasar por una decisión. Una mujer decide ser mamá, pero el hombre también debe saber decidir si es o no es papá. Sí, ¿no es Correcto. cierto? Entonces, Estamos muy de acuerdo ahí. en Estamos muy de este acuerdo ahí. contexto, no podemos nosotros solamente decir que porque ya tiene hijo la mujer es la favorita para quedarse con los hijos. No es así. Lógico, claro. Tenemos que hablar con Andrés Los Kish dos, claro que sí. y nuestros asambleístas para que el Código de la Niñez proteja realmente al niño, el Estado proteja realmente al niño o niña, ¿sí? Ya sea que porque el padre puede tener mejores condiciones de tenencia o ya sea que la madre, pero no solamente la condición de mujer me va a permitir tener a este Nos falta ser. poco tiempo para terminar la entrevista y me quedan 2 temas a preguntarle. La primera, el tema de la corrupción, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta que ahora pues ya de corrupción no solamente hablamos de la corrupción estatal, de la corrupción privada, también de la más peligrosísima, la corrupción judicial de los jueces? ¿Qué hacer? ¿Qué ideas tienen ustedes para un poco proponer al electorado sobre cambios que podrían realizarse en este gran problema del país que es la corrupción, ¿no? Mira, primero nosotros no podemos normalizar el hecho de que robó pero hizo. Ya, Claro. eso no, ya se tiene que cortar, porque hay leyes, vivimos en un país con leyes, con normativas que te exige decir y hacer lo que debes decir. Tiene que ser independiente de los poderes del Estado, que son 5, y hay uno que nos estamos olvidando, que es el quinto poder, la participación ciudadana. Claro, Consejo de Participación Ciudadana que lo quieren eliminar a Lo quieren propósito, ¿no? eliminar, pero hay que considerar que desde ahí se ponen fiscales, jueces, etcétera, ¿no? Todo De el todo andamiaje realmente. institucional del país. Entonces, este quinto poder tiene que tomar su rol, ¿sí? Pero también nosotros y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que saber exigir. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que generar veedores
con capacidad de fiscalización y con capacidad de dar seguimiento a X y proyecto. Pero sobre todo, nosotros como gobierno, con Jorge Escala, siempre vamos a apostar a la democracia, al ejercicio de la crítica, al ejercicio de la organización. Eso es Pero si está fundamental. funcionando mal, no podemos continuar con un Consejo de Participación Ciudadana. Algo hay que hacer. Entonces, ¿en dónde está el rol de la Asamblea? Preguntémonos y veamos y hagamos memoria de quiénes están encabezando la Asamblea, encabezaron y están encabezando la Asamblea Nacional en este momento. ¿Dónde está un proyecto de fiscalización, algún proyecto financiero, de producción, etcétera, que el gobierno nacional Bueno, lo ha de hecho? fiscalización están fiscalizando a varios ministros, ¿no? Ahora están fiscalizando a la ministra del Interior, o ¿Saben sea, a de los quién mismos tienen, correístas, ¿no? señores asambleístas, saben a quiénes tienen que fiscalizar? Ya. ¿A quién subió el IVA? El IVA fue Bueno, ¿quién subió? entre el presidente y la asamblea, pues oye, Exacto, entonces no volvamos a votar por ellos, porque un solo objetivo articulaba para que se suba el IVA, la seguridad nacional. Y claro. eso no está demostrado que no hay seguridad nacional en ningún lado. ¿A dónde vas? Ahora nomás conversaban hoy aquí, en lugar de disminuir el nivel de violencia, ha subido. Ya, pero la pregunta que le dije, ¿no? Sobre esto de la corrupción. ¿Qué hacer para combatir o por lo menos reducir un poco la corrupción? Porque ya veo que los mismos jueces son los primeros corruptos en el Ecuador, ¿no? Mira, el ejemplo que empezaremos trabajando será desde el Ejecutivo. Personas calificadas, personas de pueblo, personas formadas. Nosotros tenemos maestros y maestras en el Ecuador, ha formado personas totalmente transparentes. Una de ellas es Jorge Escala, mi persona que ha pasado por una educación pública. Y ahí nos enseñan a ser coherentes, a ser transparentes. Quienes han jodido al país, compañero, está demostrado que son personas que han estudiado fuera del país, en universidades totalmente privadas, ¿sí? Ellos, ya podemos empezar por Yamil Maguad, podemos terminar en Novoa, han estudiado fuera del país. Uno de los requisitos para entregar el voto tiene que ser que hemos estado en el Ecuador, estudiando en Ecuador, trabajando para el Ecuador, y etcétera. Permíteme decirte, Sí. he estado en Canadá en muchas ocasiones, ¿sí? Ya sea con condición de migrante o ya sea como invitada a Temporada de conferencias. frío o de calor. En las dos temporadas, extremos, las dos extremos, Claro. en cualquiera de las condiciones, ya sea como migrante o ya sea como invitada a conferencias, ¿sí? Pero si yo he estado como migrante, el capital que he logrado trabajar lo he traído a Ecuador y lo que me he ido a vender han sido artesanías. En cambio, ¿qué hace este gobierno? Se va a Canadá, vende el territorio ecuatoriano, concesiona y saca el capital. Entonces nosotros tenemos el rostro limpio para decir, mira, así se trabaja con el capital en el Ecuador. Y con leyes se puede corregir la corrupción. Por Con supuesto que leyes, se puede corregir. fortaleciendo los sistemas de sanciones más drásticas. No, es un tema de educación, un tema de ¿Usted cree que es facilitar educación? mecanismos de denuncia, por ejemplo. Sí, las sanciones que están establecidas sí permite cumplir con las sanciones respectivas en casos de corrupción, sino que no hay mecanismos de denuncia, no hay. Caso universidades públicas, existen personas que se están sorteándose cupos. Sí, vendiendo cupos, 5,000, 20,000, no sé cuántos miles de dólares. Están jugando con la esperanza de los jóvenes. ¿Qué hacemos para bajar ese nivel de corrupción? Fácil. Aumentamos el número de cupos para los estudiantes, ¿sí? Y eso ya está disminuyendo total y gradualmente la posibilidad de que un vivaracho quiera estar vendiendo cupos para una educación que por un lado es derecho y eso no se negocia. Por otro lado, necesitamos Pacha, no nos queda más tiempo para la última pregunta que le quiero hacer, ¿verdad? En el caso de que ustedes ganen las elecciones, ¿verdad? Le va a ser un poco complicado para Jorge Elías Escala Zambrano disponer qué va a hacer usted como vicepresidenta, porque la he escuchado, usted ha hablado de muchísimos temas con mucha solvencia y no le va a decir Jorge Escala Zambrano, le vamos a encargar 2 o 3 temas a Pacha. Yo diría, ¿por qué no le encarga muchísimos temas más? ¿Cómo va a ser usted? ¿Qué papel va a cumplir, verdad? Como vicepresidenta. No la van a mandar pues a Turquía ni a esos otros países desterradas, pues, ¿verdad? Mira, una de las razones por la que acepté este reto
¿sí? Primero es una aceptación colectiva, es un proyecto político colectivo. Y después, la Unidad Popular, a diferencia de las otras empresas electoreras, la Unidad Popular es sustentada en organizaciones de mujeres, de estudiantes, de jóvenes, de campesinos. Este hace la diferencia entre todos los otros partidos políticos, porque aquí pretendemos buscar un proyecto político que no se define en un rostro solamente, sino en la vocería de muchas personas. Con Jorge Escala hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo que uno de los principales ejes de trabajo sí será los recursos hídricos, sí, porque de ahí se parte sector estratégico para energía, sector de riego, sector productivo, industrias, etcétera. El recurso hídrico es nuestro eje específico y fuerte que nos va a fortalecer. El cuidado de los páramos pasa por el agua. La educación, la salud, La salud etcétera, pasa por la el agua. salud, el tema de la desnutrición Claro, infantil. exacto. Somos el segundo país en Latinoamérica, después de Imagínate. Guatemala, en desnutrición infantil, y en las provincias de la sierra son las que más porcentaje Y alto estamos tienen. cerca de ganarle a Haití Entonces hay que la meter la violencia. mano también en el tema de la salud. Oh, Educación, así salud, es. agua. Entonces, como te estoy diciendo, Sí, el agua es nuestro eje articulador del gobierno de Jorge Escala y de Pachaterán. Pero por otro lado, también es importantísimo encontrar los responsables de tanto, o sea, no puede ser normal hablar de desnutrición. Tenemos que entender que hablar de desnutrición crónica infantil significa que el niño o niña no ha comido en días. exactamente. Esto estamos hablando. No, a veces pareciera Y que eso provoca anemia, y provoca otras enfermedades. provoca Y no mano de puede ir a obra la esclava. escuela se duerme en la escuela cuando va, no tiene alimento. Una serie de conflictos. Claro, y no es solamente la provincia de Chimborazo la que tiene mayor alto de desnutrición. Guayaquil, en los barrios, Santa Elena, aunque mira, usted no lo crea. y Santa Elena no solo, y pasa por la falta de acceso al agua. Y teniendo al frente el mar que puede fácilmente comer pescado y eso Oye, ¿me recuerdas en dónde es que iban a botar toda la reserva ecológica para hacer sus casas gigantes en base a la esposa Lavina Colón. o Olón? Mira, Claro, provincia de Santa el Elena. momento en que tocan ese tipo de reservas o de ese tipo de ecosistemas, están quitándonos nuestro alimento diario. Entonces, ¿qué significa? Pues fortalecer ese tipo de manglares, de ecosistemas, de playas, de nevados, de páramos, de selvas, es la garantía de la soberanía y de la seguridad alimentaria, combinada por la agricultura responsable, con tecnologías, digamos que sí, con sistemas de riego, pero también con tecnologías que nos permita cosechar agua lluvia para que tengamos infiltración que nos permita generar humedales y por lo tanto una producción programada, planificada de la agricultura, de las industrias, de los pequeños y medianos empresas, pero también del sistema hotelero, Correcto, turístico. correcto. Hemos hablado en extenso algunos temas relacionados con sus propuestas electorales con Pacha Lucía Terán Pineda, candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular en binomio con Jorge Escala Zambrano. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros acá, Pacha. Le deseo éxitos. Los oyentes han podido escucharla y ellos son los que tienen finalmente la decisión final en las urnas. Que le vaya muy bien en su campaña electoral. Yupaychani, Paishunguya.